Ok, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a una clase más de desarrollo de aplicaciones para Internet y programación aplicada 3, relativo a lo que es la semana 3, clase número 1 de esta semana. Ok, este día vamos a ver el tema relacionado con el uso de consultas con el lenguaje SQL, que tiene que ver con las diferentes estructuras con las cuales nosotros trabajamos las bases de datos. SQL, pues, no es SQL Server, sino el lenguaje utilizado para el desarrollo de consultas de toda base de datos. Lógicamente, la estructura básica de la parte del SQL por ejemplo, podríamos nosotros hablar un poco sobre la parte de las diferentes estructuras. Todos los lenguajes, de todos los manejadores de bases de datos en sí, trabajan con este tipo de instrucciones. Ahora, existen algunas opciones por ahí que tienen que ver con la sintaxis, que tienen que ver con la forma en la cual se trabajan algunos motores de bases de datos, pero básicamente todas tenemos esta parte de acá, esta instrucción. Esa, pues como su nombre lo indica ahí, es para seleccionar los registros que nosotros queremos obtener de una base de datos. Normalmente, pues se conoce como el recuperador, dentro del cual nosotros hacemos las selecciones necesarias para poder obtener los registros deseados de una tabla, de una base de datos, dependiendo de los campos que nosotros utilicemos. La parte del insert, el delete y el update están relacionados a lo que normalmente nosotros conocemos como un CRUD, que tiene que ver con la parte del create, con la parte del read, con la parte del update y con la parte del delete. Entonces, esta parte por eso se le llama CRUD, por estas 4 letras que están acá, se refieren a estas partes que tienen que ver con el insert, con el delete y con el update. Todo eso está englobado dentro de un lenguaje que nosotros le llamamos un lenguaje de definición de datos. Cuando ustedes vean esta parte que se diga utilizar el lenguaje DDL, pues está referido a la parte de el lenguaje de definición de datos. Y estos operan estos comandos para el manejo de las bases de datos en sí. Es decir, también nosotros el drop y el alter podemos utilizarlo no solo en las bases de datos, sino también dentro de las tablas de esa misma. Con alter table nosotros modificamos la estructura de una tabla y con la parte del drop pues siempre eliminamos. Lógicamente casi del drop no lo utilizamos porque casi nunca estamos eliminando archivos o bases de datos. Y una vez son creados, pues lógicamente los tenemos ahí. Eso es la parte principal de esta parte de acá. Ahora bien, algo muy importante que tiene que ver con eso de los operadores, tiene que ver en sí con la construcción de consultas. Dentro de la operación de consulta vamos a encontrar que los operadores aritméticos de comparación y lógicos siempre se utilizan, es decir, nosotros utilizamos algunas cuestiones como el menor que, el mayor, el between, que aquí le falta una E a tiene que ver con la parte en la cual nosotros definimos un rango de valores. Lo vamos a hacer a través de ejemplos. Acá, por ejemplo, hay algunos ejemplos por acá de algunas estructuras. Esta parte, cuando nosotros utilizamos un asterisco, pues nosotros estamos llamando a todos los campos de una tabla. Y la condición where es donde nosotros estamos indicándole acá el campo que vamos a condicionar para probar
o para obtener los resultados que nosotros queramos de acuerdo a una condición establecida. Entonces, y así sucesivamente podemos ir utilizando todos los operadores que nosotros creamos acá. Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, estamos seleccionando todos los empleados en cuyo oficio sea vendedor y que también el salario sea mayor a este valor que está acá, a 15,000. Entonces, ¿qué significa? El OR significa que se puede cumplir esta opción o se puede cumplir este otro. Es decir, no pueden haber empleados que sean de este tipo, pero sí, si no hay ninguno con oficio vendedor, luego él va a ir a revisar si los salarios son mayores a 15,000. Si encuentra más de uno de estos, entonces él va a mostrar ese resultado. Diferente es que hayamos utilizado la parte de acá arriba. Esta, vean, en donde dice esto. Aquí me está condicionando que las dos condiciones, tanto esta como esta otra, sean verdaderas, es decir, que encuentre resultados en la tabla que coincidan con estas condiciones que estamos poniendo. Si ninguna de las dos se cumple, pues básicamente no vamos a obtener nada de resultado. Entonces esto tiene que ver con la tabla de verdades que están en función de que si me da pues verdadero y verdadero los dos, entonces voy a obtener resultados. Pero si alguno de los dos pueden haber empleados que sean vendedores, pero si no cumplen con esta condición, entonces no se van a mostrar. Contrario a este, que al otro que veíamos, donde usábamos el apartado OR, es decir, que se pueden cumplir cualquiera de los dos. Ahora bien, yo por acá tengo, digamos, una tabla cuyos pertenecen a una de ejemplo como de zoológico, por así decirlo, pero es como si ustedes tuvieran como una veterinaria. Y luego ahí ustedes pueden observar los códigos que tiene y ya tienen unos valores ahí. Por ejemplo, tienen el código de mascota, el nombre, propietario, código de especie. Y eso de código de especie, nosotros a simple vista acá tenemos que esta mascota es del código de especie ES03, pero si nosotros queremos saber cuál es esa especie, entonces tenemos que ir acá a saber que el ES03 significa que son gatos. Ese pertenece a la especie gatos. Entonces, muchas veces, como ya está relacionado por esa tabla, nosotros necesitamos, de alguna manera, en ciertas consultas, saber que esta especie, saber el nombre de esta especie. Es lo mismo cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en un sistema de facturación, que lo que tenemos en un sistema de facturación es básicamente un código de cliente. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos saber el nombre del cliente? Cuando se imprime en la factura no se imprime el código, o sí puede ir el código, pero también necesitamos saber el nombre. De esa manera es que vamos a iniciar la clase, pues hablando un poco sobre cómo construir este tipo de estructuras que son necesarias a la hora de estar programando en PHP, porque necesitamos filtrar cierta información, ¿sí? Entonces, básicamente, la primera instrucción que decíamos que era el select. Con esta parte, nosotros decíamos que obteníamos todos los resultados. Si nosotros decimos select asterisco from y ponemos que va a ser de mascotas, por ejemplo, y la ejecutamos, pues básicamente lo que obtenemos dice que son 7 registros y me muestra todos los valores acá. Vean, me muestra todos los valores. Ahora, si yo solo necesito obtener el código de mascota y el nombre, pues básicamente vamos a poner un select y acá le vamos a poner un código de mascota y le vamos a poner un nombre de mascota, ¿ok? Y le vamos a poner from mascotas y lo ejecutamos. Entonces de ese tipo yo puedo obtener solamente una consulta que tenga el código y el nombre de la mascota. Entonces, de esa manera, yo empiezo a construir este tipo
de consultas en las cuales es fácil, por ejemplo, irlas construyendo, ir obteniendo los resultados. Ahora bien, acá, por ejemplo, si yo necesito obtener, si yo quisiera ver, vamos a la tabla acá. Por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos especies repetidas acá, y yo quiero saber un conjunto de registros donde únicamente se muestren, cuyo predominante sea, por ejemplo, yo quiero saber todos los datos, pero que esté como agrupado por especie, es decir, que me haga una selección de especies. Si yo pongo por acá en, en esta parte y digo, por ejemplo, un select código de mascota, al final eso no me va a servir de mucho. Nombre y le pongo por acá código de categoría, código de especie, perdón, y from, por ejemplo, mascotas, ok. Lo voy a copiar porque luego lo voy a utilizar y lo ejecuto. Pues acá obtengo esto y aquí están repetidos, pero yo puedo, por ejemplo, decir acá, vamos a utilizar acá algo nuevo, por ejemplo, vamos a ver si funciona la parte del distinct, esta, veamos si funciona así. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta parte? Muchas veces nosotros necesitamos, por ejemplo, si yo modifico esto y le pongo así, que seleccione el distinct, que vamos a ponerle esto de código de especie, digamos, y le ponemos from mascotas, lo ejecutamos. Vean, me dice de que yo solamente tengo estas especies, es decir, pueden haber, imaginémonos que tengamos unas 200 especies, unos 200 registros y que dentro de esos 200 registros a lo mejor solo son 10 especies o 15 especies y a lo mejor no todas tienen registros en mascotas. Yo con esto puedo determinar qué especies son las que tengo registradas en mi base de datos. Vean acá, me sale la especie esta y esta. 4, pero eso significa que estas veces se ha repetido. No importa que acá en la tabla estén todos estos registros. Él lo que hace es que selecciona este, vamos a ver, ya está repetido, entonces es distinto. Cuando decimos distinct, entonces toma este ya no lo toma, por así decirlo, toma este ya no lo toma, este tampoco, toma este ya no lo toma y toma este. Por eso nos sale esa parte de ahí. Entonces, esa es una forma de cómo nosotros podemos utilizar la instrucción distinct. ¿Ok? Ahora bien, otra de las cosas muy importantes, por ejemplo, es que yo necesito saber solo las especies o todas las especies que sean, por decir algo, veamos acá, todas las especies que tengan o que sean mayor a 5 años. ¿Ok? Entonces, en la parte de esta, nosotros vamos a, por ejemplo, select asterisco from de mascotas y luego viene la parte condicionante, o la edad sea mayor a 5. ¿Ok? Entonces, desde este punto, si nosotros damos continuar acá, solo me pone acá, vean, el campo está seleccionado acá, indicando que este ha sido el campo condicionante. ¿Sí? ¿Por qué, verdad? Por qué no puso la parte de, por qué no puso la parte de este campo? Porque le estamos diciendo
que nosotros solo vamos a mostrar los campos que sean mayores a 5, pero yo le puedo utilizar el mayor o igual. Entonces ahí ya la consulta va a ser diferente, porque ya me va a incluir el número 5. Y así, el where puede ser, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, que el propietario sea fulano de tal, entonces tengo que ponerlo completo. Esto es porque aquí lo lógico sería, y aquí hay una redundancia de datos, no está normalizada la tabla porque solamente es para efectos de, pero dentro de la normalización, en una tabla de mascotas, acá lo que tendría que llevar es un código de propietario, así como está un código de especie. ¿Por qué un código de propietario? Porque simple y sencillamente nosotros lo tendríamos que ir a consultar y no estar escribiendo cada vez el nombre de esa persona o de ese propietario. ¿Okay? No sé si hay alguna duda hasta el momento con eso. ¿Dudas? Está claro para mí. Ok. Vayamos anotando los datos que no entendemos. La parte del dist, ya vimos el disting, ya vimos el where, ya vimos el mayor o igual, ya vimos el mayor. ¿Cómo condicionarlo? Ok. Cuando pusimos este, por ejemplo, y ejecutábamos esto, obteníamos, por así decirlo, estos registros. Pero también yo pudiese decirle que únicamente me muestre los registros que están, por ejemplo, veamos, un select, asterisco from. Nubes, diferentes hospitales, roca, y además ya cada uno queda también con la certeza que ha superado la enfermedad, porque te hacen todos los exámenes y ya la persona sabe que ha superado la enfermedad y que puede también donar sangre. Ok, entonces acá select asterisco from mascotas, y acá lo podemos condicionar nosotros y vamos a utilizar where, edad, y acá utilizamos otro comando. Vamos a ponerle, creo el Bitwin, que esté entre, por ejemplo, 1 a 5. Vamos a copiar acá, le vamos a ejecutar. Vean acá, aquí me puso, vean, solo los registros 5, 2, 1 y 4. Entendiendo la consulta, la parte del Bitwin, el Bitwin quiere decir como un rango, es decir, que esté entre este y el otro. Entonces, de esa manera, yo filtro los registros. Imaginémonos que nos digan a nosotros, mira, yo necesito saber todos los empleados que están en un rango de salario entre 304 a 500 dólares. Entonces yo puedo utilizar esos comandos y Bitwin para poder hacerlo de manera más sencilla. Si nosotros tenemos esto acá, lo puedo también estructurar de esta manera. Por ejemplo, yo puedo decirle, mira, fíjate que yo necesito cuya edad sea digamos, mayor o igual a 1, edad menor o igual a 5. Y debería de funcionarlos también. Vean. Pero, pero, acá, si ustedes ven, la consulta funciona exactamente igual. Pero, si ustedes observan el campo de edad acá, esto, si ustedes observan el campo de edad se repite acá y se repite de esta manera. Entonces, una forma más práctica es utilizar lo que es la parte del Bitwin. Y de esa manera yo obtengo el mismo resultado, pero de una manera más ordenada. ¿Ok? ¿Se comprende esa parte del Bitwin?
Sí, ingeniero. Sí. Ok. Veamos, veamos otro comando. Vamos a utilizar un comando para ver si nos sale acá la consulta. Vamos a ver. Voy a copiar y vamos a ver el examinar que tiene. Vamos a ver si podemos, dice propietario, vamos a utilizar el campo propietario. Vamos a ver acá. Todos los datos de mascotas, where, vamos a ver, propietario. Un propietario, vamos a ver, y vamos a utilizar este comando. Like, así. Vamos a ver. No nos da un error acá. Lo ejecutamos. Vean. Ahora explico. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué se utiliza esto y para qué se utiliza este comodín que está acá? Si ustedes ven, yo no puse todo el nombre del propietario. Simplemente puse aquellos que dice que empiezan con estos caracteres. Vean, la M y la A. Aquí está. Mao. Incluso si yo le pongo la U a eso, va a volver a sacar esto. Pero luego, hasta las primeras 4 estaría bien. Esto se utiliza en las consultas cuando nosotros, por ejemplo, tenemos demasiados registros o muchos registros en una base de datos y imaginémonos que nosotros queremos consultar clientes y existen una gran infinidad. Entonces, no se recuerdan, solo dicen, yo solo me recuerdo que se llama Carlos, entonces puedo poner que sea coincidente y él va a buscar todas esas coincidencias con los datos que nosotros le especifiquemos. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros este comodín, vamos a pasarlo para enfrente, acá. Voy a ejecutar. Vean, acá, básicamente ¿qué fue lo que buscó ahí? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Por qué mostró esos registros? Básicamente, Lee, creo que lo que hace es buscar coincidencias de texto que tengan ese ma antes y después, ¿verdad? O sea, todo lo que contenga ma. Ok, Ilmer, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ok, efectivamente, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos ese operador de esta manera, que se lo ponemos al principio o al final, entonces le estamos indicando, por ejemplo, ¿por qué mostró Juan Carlos? Porque aquí tiene esta coincidencia, ¿verdad? Tiene esta otra y tiene esta otra. Y si nosotros esta consulta le decimos, mira, volverle a ejecutar, pero ahora ponerle minúscula, va. Vean, no distingue entre esa parte de las mayúsculas y las minúsculas. Entonces más adelante vamos a ver el trabajo con cadena. Hay otra combinación acá, si ustedes lo quieren ver. Primero lo habíamos hecho de esta manera. ¿Y qué pasa si yo se lo quito y se lo pongo solo al inicio? Vean. ¿Por qué acá no devolvió? Porque no existen esas coincidencias de esa manera. Entonces, ese es a este
campo, perdón, a este carácter de porcentaje, se le conoce normalmente en esta parte como un comodín. Entonces, la parte esta de like en una consulta SQL, pues básicamente se utiliza técnicamente, para darle un nombre, se utiliza para comparar patrones, para poder buscar patrones dentro de una base de datos. Lógicamente estamos hablando de patrones de texto en una base de datos. Y eso lógicamente puede incluir comodines como la parte que ya vimos, de ese comodín, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna duda para las personas que recién se incorporan, para las personas que no han trabajado mucho con eso, o toda esta parte ya la manejan así de las bases de datos. Yo un poco, en mi caso personal, sí, un poco, pero quería ver cuál es el resultado que le da ese select. ¿Qué resultado da? Este no da nada. Ah, ok. Valores vacíos. Bueno, podemos cambiarle esta de parte de acá, ¿sí? Y si en el caso que la coincidencia que queremos buscar es ese símbolo de porcentaje, ¿cómo funcionaría la consulta ahí? ¿Con 3 símbolos o cómo? Tengo esa duda. Fíjate que acá el problema es este. Por ejemplo, ese sería el símbolo de porcentaje. Si yo le pongo otro porcentaje acá, te lo voy a poner así. Él automáticamente, esto se entiende dentro de acá, que está buscando cualquier cosa que existe. Entonces me devolvió todos los resultados. ¿Ya? Porque sí es posible que esto se almacene, pero realmente acá, este tipo de caracteres normalmente podría ser que se almacene en una base de datos, pero normalmente no. Bueno, en mi experiencia, ya durante mucho tiempo no he tenido la oportunidad de tener la necesidad de almacenar el valor de porcentaje en algún campo. Pero igual podemos hacer alguna prueba de que si existe o no existe, ahí ponerlo como, porque aquí estamos hablando del campo propietario, no tienen nada, entonces podríamos, por ejemplo, podríamos modificar este y ponerle eso, ¿ok? Y lo vamos a ejecutar de nuevo. Él no lo reconoce de esta manera. Entonces podríamos probarlo de otra manera. Yo, aunque le ponga acá eso, siempre lo va a mostrar, ¿verdad? No es lo que pasa que el motor de base de datos lo reconoce este carácter con una función en específico. ¿Sí? Ok. Ok. Clic aclarando ese punto. Sí. En la base de datos es más factible que se trabaje en vez del signo de porcentajes, digamos que se trabaje con 0.10, poniéndole que es el 10%, para no complicarse tanto. Normalmente, por ejemplo, si tú tenés una estructura de una tabla, por ejemplo, vos le pones imagínate que vos tenés un ID de cliente, tenés un nombre de cliente, ¿verdad? Y luego vos querés saber porcentaje, o puedes ponerle porcentaje de descuento que le vas a hacer a ese cliente. Entonces, en la base de datos, ¿qué se almacenaría? Digamos que este es el código cliente 001, el nombre es José, y entonces acá el porcentaje va a ser, puede ser 1, puede ser 10, puede ser 15. Entonces,
¿Qué es lo que operas tú cuando vas a hacer esto? Ah, entonces si este cliente tiene un porcentaje de 15, entonces el total de descuento va a ser igual, por así decirlo, a total, digamos así, o perdón, voy a sacar el descuento del cliente. Descuento del cliente va a ser igual al valor de la venta por, luego le pones el porcentaje de descuento que está acá, ¿verdad? Por esto. ¿Ok? Entonces, esto iría así, dividido entre 100. Así se trabaja normalmente en los programas. No puedes estar poniendo, por ejemplo, es 15, entonces le voy a poner 0.15, ¿ya? Sino que el valor normal y luego eso se divide. Es como el IVA, vos sabés que el IVA es el 13%. Nadie te dice, ¿cuánto es el IVA? Es el 0.13. Te dicen que es el 13% por cada 100. Entonces, cuando tú almacenas el valor de IVA en una constante o en una variable, cuando vos lo vas a operar, le decís, mira, esto por IVA entre 100. Y así obtenés esos resultados. Por eso mencionaba eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Correcto. Ok, perfecto. Vamos a ver, quiero ver. Vamos a ver otro punto. Vamos a ver, estos son... Eso tiene que ver con 01, la 04 y vamos a poner la 08. Ok, yo puedo, no, pero no tiene lógica con eso que lo voy a hacer. Lo voy a hacer con las especies. Voy a poner mejor las especies. Las especies que sean ES03, las que sean la ES06 y digamos la ES04. Ok, veamos. En este vamos a utilizar otro tipo de instrucción. Siempre es un select asterisco from, digamos mascotas. Y acá le vamos a poner que digamos que word, código de especie. Le vamos a poner el int y luego acá le ponemos que sean estos tres. La ES03. Eso sí, estos van entre, como son caracteres, van entre comillas. Ok, digamos que es la 6 y la 4. La 4 y la 6. ¿Estamos ahí? Vean, estamos utilizando la parte del int. Ok, ahora vamos a ejecutar esta parte. Y vean, ¿se cumple o no la condición? Lo que están contenidos con la parte del int, vamos a ir a mostrar únicamente los campos que cumplan con esa condición que se ha incluido en la cláusula int. Es decir, que si eso da como resultado true, por así decirlo, si pertenece a la lista que está acá, entonces yo obtengo, vean, todos los códigos de especie, el 3, sí aquí está, el 4, sí aquí está, y el 6, aquí están todos los que son 6. Entonces, esa es una manera de cómo nosotros podemos ir utilizando la parte de lo que es, por ejemplo, los tipos de estructura SQL. No sé si hay alguna duda con eso.
podemos nosotros acá, por ejemplo, usar eso y podemos hacerle, por ejemplo, order by. El order by es otro campo que quiero ver. Vamos a ver. Un order by. La vamos a ordenar por código de especie. Código de mascota. Vean. Estos son el orden de las mascotas, el 1, el 2, el 6, el 7, el 8. Aunque acá los códigos de especie no están ordenados porque está el 3, debería estar al 4. Si yo necesito cambiar ese orden, pues básicamente solo cambio el campo que se va a ordenar, que en este caso sería order by código de especie. Y cuando nosotros ejecutemos esta parte, pues lógicamente aquí sí va a estar ordenado, ¿eh? 3, 4 y luego el 6. Entonces, haciendo una recapitulación de las cosas, ya llevamos la, por acá la voy a poner. Hemos visto la parte del listing. El listing. Hemos visto listing. Eso es lo correcto. Aquí lo voy a escribir. Listing. Ahí está. Listing. La parte del Bitwin. Hemos visto la parte del int, la parte del order byte, la parte del where, la parte del like, con su operador, por así decirlo, porcentaje. ¿Y qué más hemos visto? Hemos visto el mayor o igual. Vamos a poner operadores de comparación. ¿Ok? Y por supuesto las instrucciones principales que tienen que ver con el select y que van junto con esta. Estos van juntos. Acá. Y estos ya son propios de cada uno de esos que modifican esa parte. Ahora, imaginémonos que yo necesito, como tengo acá, la tabla de especies. Y aquí dice que estos son perros, gato, esto y todo lo demás. Y yo aquí tengo mascotas. Pero yo necesito saber que Fluty, qué es Buffy, qué es, que si es un chucho, que si es un gato, que si es todo lo demás. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, una consulta así, medio cruzada, y le ponemos un cl asterisco from mascotas, coma, especies. Si yo hago eso, y no le pongo mayor cosa, es posible que en otros, cuando se esté ejecutando, eso va a hacer todo esto, ¿eh? Y aquí hay todavía mucho más. ¿Por qué hace eso? Eso normalmente se conoce como que hace un plano cartesiano, es decir, que queda en el infinito. Aquí porque los registros son pequeños. Imaginémonos con una base de datos de unos 500,000 registros y otra tabla que sea de relacional, que tenga por lo menos unos 5,000 registros. Y nosotros ejecutamos esta instrucción, que yo solo puse esto. Lo que va a pasar es que el programa que estemos ejecutando se va a quedar en un ciclo sin fin. Y es posible que muestre estos resultados que son erróneos, porque acá, por cada fulano, él muestra la cantidad de especies que hay. Y esto no es correcto. Entonces, ¿cómo solucionamos esa parte? Bueno, entonces, viendo acá las estructuras,
¿Cuáles son el campo clave acá? Código de especie, código especie, y en mascotas es código especie. Entonces, en nuestra lógica tenemos que pensar que acá, que tenemos que hacer esto, por ejemplo, si yo puedo poner CL asterisco from mascotas y coma especies, pero le voy a poner un where donde mascotas punto código de mascota va a ser igual a quién, a especies punto código de perdón, eso no me iba a dar resultado. Mascotas punto código de especie, ¿verdad? El campo común igual a especies punto código de especie. Ok. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vean, ahí sí tenemos, y ahora sí ya sabemos que esta parte, que esta Fluty es un gato y que Skin es una serpiente y que Chispita y Rex son aves. Entonces, lógicamente, yo acá, porque como puse asterisco from, o sea, el asterisco significa que muestre todos los campos de las tablas que aquí están. Pero yo puedo seleccionar solo lo que yo necesito. Por ejemplo, el código de especie ya no es necesario porque ya está acá. Entonces solamente necesito el nombre de la especie para no estar repitiendo esta parte. Entonces, acá solamente tenemos dos tablas, pero igual podemos hacer con 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas, no hay ningún problema. Y de esa manera nosotros podemos como ir creando resultados de tal manera que se nos sea más fácil la manipulación de los datos. Básicamente, todos estas estructuras, estos comandos se utilizan en cualquier sistema, en cualquier manejador de base de datos. Lo que cambia un poco son las estructuras, porque muchas veces que Oracle, que MySQL, que SQL Server, tienen alguna variación, pero en otros aspectos que tienen que ver como parámetros y ese tipo de cosas. Pero en las estructuras básicas del select, el like y todo eso funcionan, el group by, la parte del como les dijera, del asterisco front, todo eso funciona de manera igual. Sele el max de edad. Y luego aquí le vamos a poner código de mascota, from mascota. A ver si funciona. Lo ejecutamos. Y vamos a ver si funciona o no funciona. Entonces, aquí dice que vamos a ver de esta estructura quién es el que, como decimos, es el más viejo. Vamos a ponerle código de mascota. Si aquí le vamos a poner nombre, creo que es de mascota. Ok. Y lo vamos a ejecutar. Entonces dice que Fluty es el que tiene, es el más viejo de todos, pues vaya, es el mayor. Entonces, de esa manera, nosotros, utilizando la parte del max, obtenemos el mayor registro posible. Muchas veces, cuando se trabaja con bases de datos que no tienen un auto incrementable, porque no lo pusimos, porque no lo queremos manejar así, nosotros podemos hacer, por ejemplo, en facturas, podríamos hacer un max de número de factura, para saber cuál es el último número.
Y a ese último número nosotros le sumamos 1 para ir haciendo un correlativo de factura sugerido. Esa es nada más una forma de poder utilizar la parte del max. Y así nosotros podemos ir encontrando una infinidad de hacer subconsultas y consultas sobre otra. Por ejemplo, acá nos hace falta, por ejemplo, trabajar la parte del inner joint, el right joint y el having, el ABG, todo lo demás. Por ejemplo, una parte del, acá por ejemplo sería el, quiero ver, el select del ABG de edad. Digamos que sea mayor a 3. Select asterisco from mascotas y luego ponemos la parte del, vamos a ver, que contengan, digamos, el having. Creo que sí se puede utilizar acá. Vamos a ver si esa parte se ejecuta y si no, pues se las debo en este MySQL. Por ejemplo, el ABG es el average. ABG viene de average, de promedio. Entonces, nosotros acá con el average de edad estamos sacando que me muestre el registro que sea, digamos, mayor a 3. Entonces aquí me mostró 5, es la fructi. Si nosotros vemos la parte general, creo que ¿dónde está? Saca como el próximo. Sacó esta. Ok. Nosotros acá podemos construir un sinfín, podemos contar, podemos ejecutar o condicionar que una consulta se ejecute dentro de, cuando ponemos la cláusula where, podemos hacer que dentro de esa se ejecute una subconsulta y así sucesivamente. Recuérdense que la parte de las bases de datos tiene que ver mucho con los left joint, el right joint, el foot outer joint, todas esas partes. No sé si les suena, se los pongo acá. Veamos la parte que tiene que ver con el joint. Luego está el inner joint. Tenemos también la parte de que si algo es nulo, is null. Si no es nulo, entonces le ponemos is not null en las condiciones. También tenemos, quiero ver, la parte del left joint. También tenemos la parte del right HT joint y el outer joint. Quiero ver, no, ese sería full outer joint. Entonces cada uno de esos necesitamos como tener una base de datos que tenga bastantes información para poder como sacar a los que no están en la tabla que mencionemos a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera. Pero sí vamos a hacer algunos ejercicios, aunque dentro de las operaciones que hagamos, básicamente utilizamos mucho esta parte de acá, junto con la que hicimos de la parte del where, donde utilizamos una o dos tablas con los campos claves que ahí están. Básicamente, hacemos siempre como un inner join, es decir, comparamos campos claves de cada tabla y de esa manera pues, obtenemos los resultados. No sé si, digamos que hay algo que queramos agregar por ahí, algún comentario, no sé si qué les ha parecido la clase, si pues
Ahí recuérdense que esta parte es nada más como ir repasando lo que vieron en bases de datos. ¿Por qué? Porque en las consultas, cuando nosotros trabajamos con la parte de, como les dijera, de lenguaje de programación, y tenemos que sacar reportes, pues básicamente con esto es lo que se trabaja. Pues. Es decir, nosotros ahí tenemos que aprender a crear estructuras SQL para poder dar los resultados esperados. Igual, hay muchas instituciones financieras que tienen personas que son analistas de datos, en donde toda la información de los clientes está en las bases de datos, y muchas veces las aplicaciones no tienen los reportes que un gerente necesita o un ejecutivo necesita. Entonces, por lógica, contratan a una persona que se encargue como de conectarse a la base de datos, lógicamente únicamente con fines de consulta, y desde ahí obtener la información de este tipo de datos, porque yo de ahí lo puedo mandar a un resultado, a un resultado de Excel, por ejemplo, y luego ahí hacer un tratamiento, graficar y todo ese tipo de cosas. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el manejo de datos a través de este lenguaje SQL. No sé, como digo, no es un curso de bases de datos, pero sí algo que tiene que ver con la parte del manejo de aplicaciones con el lenguaje de programación PHP, y por tal sentido se vuelve indispensable que conozcamos y que manejemos esas estructuras, principalmente las que ya les mencioné. Ok, no sé si hay alguna duda al respecto con la guía. La guía de esta semana relativo a eso de las bases de datos, pues va a estar el día miércoles. El día miércoles vamos a trabajar un poco con PHP, la parte de los formularios y cómo capturar los datos a través de un formulario y cómo enviarlos a través de nuestro navegador, y cómo obtener los datos que se han capturado a través de los campos del formulario. Eso es lo que vamos a ver el día miércoles, primero Dios. Así que no sé si ya no tienen o no hay alguna duda al respecto, pues vamos a ir dejando la clase hasta acá, y si no, pues si hay dudas, pues las vemos en este momento. Inge, una pregunta. Vaya, cuando se estaba digitando ahí, vi que aparecieron unos circulitos rojos. ¿Por qué? ¿Será que? ¿Dónde? ¿Acá? Ajá, ahí vi que aparecieron unos circulitos. Entonces me quedé. No sé. Esto. Sí. Esto es porque acá, por ejemplo, el comando no se ha terminado y está mal escrito. Dice comienzo inesperado, dice, entonces me está indicando que esto no es correcto. Pero si yo termino la instrucción, ya no, ya desaparece de acá, pero de acá no, porque me falta que él solo no hace nada. O sea, me está indicando que se espera una expresión, dice, cerca de él. Si le pongo asterisco, siempre, pero aquí no ejecuta nada, ya se quitó, pero él lo que me está diciendo, mira, ahí te hace falta una expresión, cl asterisco from y todo eso. Por eso va apareciendo esto acá. Aquí se espera una expresión, from, ¿quién? El nombre de la tabla. El nombre de la tabla, ¿sí? ¿Ok? Ahí tengo otra consulta. Porque cuando usted ya, digamos, le da continuar, aparece que solo cero de 4 filas, no sé por qué. Porque a mí así me aparecía, pero tenía una duda cuando hice. Y que usted había pedido que hiciéramos. Esto, Ajá. mostrando fila 0, dice, total de una, dice, aquí Ajá. una, porque solo mostró este registro, ¿ve? Solo mostró uno. Solo mostró un registro. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el cl asterisco from mascotas y lo ejecuto, entonces él me va a decir acá que mostró 8. Aquí dice mostrando 7. Esto es porque si yo tuviera una base de datos que tuviera
que tuviera unos 100,000 registros, por ejemplo, él empieza a poner acá, que está mostrando tantos registros, y empieza acá, ¿verdad? Contémoslos acá. 8 registros. Esto, como él lo que hace, es como una especie de vector, entonces él los empieza a contar desde 0. Entonces, el 0, si usted dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le salen, llega hasta el 7, perdón, porque de aquí, contando desde el 0, le salen 8 registros, que están acá, que están ese está en la posición 0, este está en la posición 1, y así ese está en la posición 8. Por eso sale esto de acá, y el tiempo que tardó en ejecutarse. Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Sea alguien más? No, todo está bien, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, cualquier duda me escriben o ponen ahí sus comentarios. Para mí ha sido un placer, ha sido un gusto. Espero que el día miércoles pues nos podamos conectar nuevamente y no olviden de visitar su aula virtual, hacer las tareas que ahí se le encomienden y no dejen por favor que se les vaya acumulando, porque si no, después vamos a sentir que tenemos un montón de cosas que hacer y es posible que no nos dé el tiempo. Así que de mi parte, darle las gracias y pues no sin antes agradecer a Dios por permitirnos estar acá en esta clase, haberla terminado bien y pues esperando que el próximo miércoles pues nos veamos y continuemos en este fascinante mundo de la programación. Así que no me resta más que darle las gracias. Bien, muchas bendiciones a todos y a su familia. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches.